estimados alumnos y alumnas del Colegio Santa María. Espero que atiendan este tema o este contenido que vamos a desarrollar, porque es de suma importancia para poder comprender bien un texto. Tiene que ver con una estrategia, con una técnica de cómo comprender un texto. En este caso, vamos a referirnos al tema y al subtema de un texto. Muchas veces confunden lo que es tema y subtema, cuando sí hay una diferencia. Y más adelante, a través de algunos textos, le voy a explicar mejor esto y lo vamos a trabajar con un ejemplo de un texto para que ustedes tengan una idea, para que ustedes sepan identificar lo que es un tema y un subtema. Y para eso es importante, primero, leer todo el texto. Pero antes de pasar a la lectura del texto y saber identificar o deducir lo que sea entre lo que es un tema y un subtema, voy a leerles los desempeños. O sea, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que quiero que ustedes aprendan a través de este tema o de este desempeño, ¿no? Los desempeños son los siguientes. Vamos a deducir el tema y el subtema de un texto. Deducir implica inferir. Luego, el otro desempeño sería, vamos a hacer la diferencia entre un tema y lo que es un subtema. Lógicamente, entre el tema y el subtema están articulados, porque todos los subtemas van dirigidos, se van a referir al tema. Ahí tenemos los conceptos de lo que es el tema y de lo que es el subtema. Vamos a ver en cuanto al tema. El tema es el asunto del que se trata en un texto. Quiere decir, ¿qué es un asunto? Asunto es un hecho, cualquier hecho que trata el texto. O también llamado pues asunto o tema, también son sinónimos, pero solamente estoy aclarando lo que significa asunto. Luego es un enunciado que sintetiza todo lo expuesto de manera muy general. ¿A qué llamamos enunciado? Enunciado puede ser una oración, enunciado puede ser una frase, pero en este caso, cuando nos referimos al tema, el enunciado va a ser una frase. Ya después lo veremos más adelante. Va a ser una frase nominal o también llamado una frase que tiene que ver con básicamente digamos, un conjunto de palabras o palabras donde no existe un verbo conjugado. El subtema son los aspectos del
tema que se aborda en el texto. Vale decir, en un texto podemos encontrar varios párrafos con un solo tema. Entonces, esos párrafos van a servir ¿para qué? Para que de cada párrafo nosotros podamos deducir los subtemas considerando palabras claves o subrayando las palabras claves que nos van a ayudar muchísimo. ¿Para qué? Para nosotros deducir o plantear el subtema a través también de una frase nominal. Dice también el subtema puede estar desarrollados en uno más párrafos de aquel, o sea, del texto. Y también se expresa en frases. No es frase, sino frases. Entonces, sintetizando esta partecita, la parte teórica, me estoy refiriendo a que un texto puede estar formado por un párrafo o por varios párrafos. Y para determinar el tema, es importante leer todo el texto. Y hacerse la pregunta, ¿de qué trata el texto? ¿De qué nos habla el texto? Entonces, ahí es donde va a salir de acuerdo a la lectura, ahí es donde va a salir la respuesta de qué me está hablando el texto o de qué está tratando todo el texto. En cambio, los subtemas que tienen que ver, están relacionados a párrafos o párrafos, un párrafo, varios párrafos, puede estar de repente en un párrafo o un párrafo está articulado a otro párrafo, pero básicamente tienen que ver con el análisis de los párrafos en cuanto a su tema. También para determinar los subtemas es importante, ¿sí? Párrafo por párrafo, hacernos la pregunta, ¿de qué me está hablando ese párrafo? ¿De qué trata ese párrafo? Lógicamente, ahí van a surgir, digamos, las respuestas solitas, pero que tiene que tener relación con el tema. Por lo tanto, los subtemas están referidos a los temas, se subordinan al tema. Ahora vamos a analizar un texto. Y para eso lo voy a leer, o lo vamos a leer ya con ustedes, todo el texto. ¿Para qué vamos a leer todo el texto? Nos va a servir para determinar o deducir el tema de todo el texto. Leamos el texto. El calentamiento global es el fenómeno de aumento de temperatura media global que se ve reflejado en la atmósfera terrestre y en los océanos. Este calentamiento se produce por el aumento de los gases de efecto invernadero producidos por la actividad humana, especialmente la quema de combustibles fósiles. Entre sus efectos se pueden mencionar el aumento del nivel del mar, debido al derretimiento de los glaciales, los cambios en el patrón de lluvias que darán lugar a sequías, inundaciones, epidemias, etc. Como ven,
hemos leído todo el texto. Ahora, una vez de haber leído todo el texto, hacernos la pregunta de qué trata todo el texto. ¿Para qué? Para ahí darnos cuenta sobre el tema. Pero ustedes están viendo ahí, resaltado con el color rojo, rojo. ¿Por qué está subrayado? ¿Por qué lo he resaltado esto? En cada párrafo. Porque esas palabras claves, ¿sí? De cada párrafo me van a dar a entender, ¿sí? Me va a ayudar a deducir el tema. Voy a leer solamente las palabras claves o las palabras resaltadas de color rojo. Dice, calentamiento global es, y aparte, en el mismo párrafo también aparece la palabra global. En el segundo párrafo también dice calentamiento y aparece la palabra produce y aparece la palabra producidos. Fíjense, se va repitiendo, ¿sí? Ya 2 veces la palabra calentamiento y también 2 veces la palabra global. Luego, en el tercer párrafo solamente hay una sola palabra que está subrayado, que se llama efectos. Entonces, en torno a esas palabras que dice calentamiento global es global, calentamiento, produce, producido, efectos. Son palabras claves. ¿Cuál sería el tema de este texto? Entonces, hacernos la pregunta, ¿de qué trata este texto? Entonces, voy a tener que servirme ¿de qué? ¿De qué? Precisamente de esas palabras que yo he subrayado o los he resaltado con un color diferente. Me concentro en eso y de ahí me sale el tema. Así de simple, me sale el tema. Y también, en base a esas palabras subrayadas en cada párrafo, me van a servir para yo formular los subtemas. Vamos a ver, entonces todo esto lo vamos a desarrollar, lo vamos a desmenuzar, todo el texto con el ejemplo que viene. Ahí tenemos. Es el mismo texto. Es el mismo texto. Pero antes de continuar, ¿sí? En este caso ya vamos a tener que analizar el mismo texto que ya lo hemos leído. Siempre tengo que recordarles, tanto el tema como el subtema o los subtemas se plantean en una palabra o una frase nominal. Y generalmente esa palabra o frases nominales van a funcionar generalmente, estamos acá, generalmente esas palabras o frases nominales, ¿sí? Van a funcionar como ¿qué? Como sujeto. Acá tenemos. Van a funcionar como sujeto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón como sujeto? Porque no va a tener un verbo conjugado, porque las frases nominales no tienen verbos conjugados. Ahora sí, vamos a
sí analizar el mismo texto anterior, pero ya mucho más didáctico. Los he separado, se supone, en 3 párrafos, porque el texto que hemos leído tiene 3 párrafos, ¿no? Párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3. ¿Se dan cuenta? Y es el mismo texto. Párrafo 3. Y les había dicho que teníamos que concentrarnos, o había que concentrarse en lo que son las palabras resaltadas de todos los párrafos. ¿Se dan cuenta? Vamos a resaltarlo nuevamente. Ya. Solamente hasta ahí. Bueno. Fíjense sobre todo en las palabras resaltadas de color rojo. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer para encontrar el tema es: ¿de qué trata todo el texto? Entonces vamos a darnos cuenta de que van a haber palabras que se van a repetir 2 o más veces. En este caso, en el primer párrafo, habla de calentamiento. En el segundo párrafo se habla de calentamiento. Pero ¿de qué tipo de calentamiento? Nos habla global, aparece otra vez. Y también acá aparece la palabra global, nuevamente. Entonces, ¿cuál sería el tema? Lo que está acá. El tema de todo el texto, el calentamiento global. Así de sencillo. Entonces, ¿dónde está el secreto? En saber identificar las palabras claves, ¿sí?, de todo el texto y párrafo por párrafo. Tan sencillo. Entonces, ya de esa manera, con esas palabras claves deducimos, pues, para plantear lo que es el tema del texto. Ahora pasemos a los subtemas. En este caso, este texto tiene 3 párrafos. Ya les he dicho, les dije, tiene 3 párrafos. 1, 2 y 3 párrafos. ¿Sí? 3 párrafos. Y de cada párrafo tenemos que nosotros deducir un subtema. Tendríamos, si son 3 párrafos, entonces tendríamos, ¿cuántos subtemas? Tendríamos subtema 1, subtema 2 y subtema 3. O sea, tendríamos que tener necesariamente por cada párrafo un subtema. ¿Se dan cuenta? Así de simple. Y todo lo que hemos resaltado o subrayado nos va a servir precisamente también para nosotros plantear los subtemas. Que les voy a recordar, los subtemas también, sí, se formulan con una frase, con una palabra o una frase nominal. En eso sí se parece al tema. Pero esas frases nominales, esos subtemas van a estar siempre dirigidos, relacionados ¿a qué? Siempre van a estar relacionados al tema del texto. Entonces, analicemos el subtema o el primer párrafo, mejor dicho. En este caso, de acá tenemos que sacar el subtema número 1. Voy a leerles. El calentamiento global es el fenómeno de aumento de temperatura media global que se ve reflejado en la atmósfera terrestre y en los océanos. ¿Se dan cuenta? Pero ahí
solamente hemos subrayado o hemos resaltado 3 palabras. Calentamiento global, ¿de acuerdo? Y es. Estos de acá. Calentamiento global y es. ¿Y cuál es el tema? Lo tenemos acá. Y hemos planteado el calentamiento global. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema. De eso trata el texto. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el subtema de este párrafo? Ojito, ojito. Acá viene lo más importante para saber diferenciar entre lo que es tema y subtema, ¿no es cierto? Toda palabra clave bien identificada nos va a servir. Y calentamiento global ya aparece acá como el tema general, como el tema de todo el texto. Pero acá hay una palabra es. En este caso es un verbo. Es el verbo ser o estar. Y esa palabra es. ¿A dónde me lleva? ¿Qué me está dando a entender? O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que en el fondo me está diciendo? ¿Sabes qué? Yo soy el verbo es y por lo tanto, a partir de mí que yo soy el verbo, en este caso es, tienen que ustedes formular el subtema 1. Entonces, es un verbo, ser o estar. ¿Y qué me está dando dando a entender este verbo es? Esto. Definición. Simplemente. O sea, el verbo es, me está diciendo, oiga, mi significado es definición. ¿Se dan cuenta? Definición. Este verbo de acá equivale a esto. Y una vez que yo determiné ya, dije, definición. Entonces, en el primer tema que está haciendo sobre el calentamiento global, está definiendo. Entonces lo voy a articular, esta palabra definición, lo voy a articular con el tema. ¿Sí? ¿Qué sería? Definición del qué? Del calentamiento global. Por lo tanto, ya tenemos el primer subtema. Entonces, ¿dónde estaba la clave para formular el subtema del primer párrafo? Estaba en esta palabrita es, que equivale a definición. Y luego eso lo articulo, lo junto con el tema. Ya les dije que los subtemas siempre van a estar relacionados, los subtemas relacionados al tema. ¿Ya? Siempre se van a referir al tema. En este caso, en el primer párrafo se está definiendo acerca del calentamiento global. O sea, y esta es la palabra clave para formular el subtema. Pasemos al párrafo 2. En este caso al subtema 2, que está en el párrafo 2. Siempre hay que fijarnos en las palabritas que hemos subrayado. Fíjense acá, habla de calentamiento, pero ya también arriba de calentamiento y también global. Pero ya esa palabra de calentamiento ya lo hemos usado para formular el tema. ¿Se dan cuenta? Y el tema es el calentamiento global. De eso es lo que trata el texto. Ahora, ¿cuál es la palabra clave que me va a servir para yo formular mi subtema, para yo articularlo con el tema? Esta es la palabra, produce. ¿Se dan cuenta? Y esa palabra produce equivale a causas. Vale decir que en el segundo párrafo ya nos habla de las causas. ¿Con qué lo tengo que juntar? Con el tema. Acá.
con el calentamiento. ¿Causas de qué? Del calentamiento global. ¿Se dan cuenta? Este produce, repito nuevamente, esa palabra produce, sí, equivale a decir causas. ¿Se dan cuenta? Y eso lo voy a tener que articular con el tema. Por lo tanto, el segundo subtema sería causas del calentamiento global. Entonces, ¿qué tan importante es, ¿sí? ¿Qué tan importante es subrayar las palabras claves? Que nos ayudan. En este caso, en el segundo párrafo nos ayudó mucho la palabra produce, que equivale a causas. En el primer párrafo nos ayudó mucho es, que equivale a definición. Y simplemente lo junto con el tema. Ya me sale el subtema. Entonces, en el primer párrafo el subtema es definición del calentamiento global y en el segundo párrafo causas del calentamiento global. Fíjense, tan simple es, ¿no?, identificar esas palabritas. Clave, fundamental para plantear los subtemas. Ahora pasemos al tercer párrafo, o sea, subtema 3, aquí. Si leemos el tercer párrafo, dice, entre sus efectos se pueden mencionar el aumento del nivel del mar debido al derretimiento de los glaciares, los cambios en el patrón de lluvias que darán lugar a sequías, inundaciones y epidemias, etc. Hay una sola palabrita que realmente es la palabra clave en este tercer párrafo, es la palabra efectos. Por lo tanto, esta palabra efectos lo tengo que articular o juntar o relacionarlo con el tema. Entonces, ¿qué me daría? Ajá, efectos. Efectos más el tema del calentamiento global. Me sale el otro subtema. Subtema 3. Tan sencillo. Como ven ustedes, hemos leído todo el texto antes de desarrollar o analizar ese texto. Lo hemos leído y habíamos subrayado lo que aparece, ¿sí? Vamos a ver, lo que aparece aquí. Estas mismas palabritas también en el texto anterior que hemos leído están subrayadas o resaltadas. ¿Se dan cuenta? ¿Y con cuántas palabras básicamente después de haber leído hemos trabajado? Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabritas hemos trabajado. O sea, 7 palabras claves para que nos ayude a determinar el tema, ¿sí?, y los subtemas. Muy bien. Reduciendo, repitiendo, haciendo una especie de reforzamiento para que ustedes no se olviden. La palabra clave, ¿sí?, ya se había dicho, en el primer párrafo era la palabra es. Sí, la palabra es, que equivale a la definición. Equivale a definición. Por lo tanto, ¿qué se está haciendo en el primer párrafo? Se está definiendo sobre el calentamiento global. Entonces, pero lo estamos planteando en una frase nominal. Definición del calentamiento
global. Listo. En el segundo párrafo hay una palabra clave que dice produce. Y que les he explicado ya también que eso equivale a causas. ¿Sí? Y eso tengo que yo articularlo con el tema. Y me sale causas del calentamiento global. Fíjense, ¿sí? Causas, de acuerdo, en este caso, la palabra produce que equivale a causas, más el tema, el calentamiento global. Causas del calentamiento global. Y el otro subtema 3, como se dan cuenta, solamente hemos subrayado la palabra o resaltado la palabra efectos. Y esa palabra efectos me va a servir para qué? Para que no yo lo articule con el tema. Entonces sería efectos del calentamiento global. Quiere decir entonces que todo el texto me está hablando, si hablamos, ¿cuál es el tema? ¿De qué está tratando todo el texto? Sobre el calentamiento global. ¿Y qué está haciendo en el primer párrafo? ¿Qué se está diciendo en el primer párrafo? Se está definiendo sobre el calentamiento global. ¿Y qué se está diciendo en el segundo párrafo? Nos está indicando las causas del calentamiento global. Y en el tercer párrafo nos está explicando los efectos del calentamiento global. Por lo tanto, todo el texto trata sobre el calentamiento global. Definición, ¿sí? Definición, causas, vamos a seguir acá, repito, definición, causas y efectos del calentamiento global. Por lo tanto, como ven ustedes, los subtemas están relacionados al tema, tienen que referirse al tema. Así de simple. Eso es, muchas veces, muchos estudiantes, muchos alumnos confunden lo que es tema y subtema. Y confunden lo que también es idea principal. Pero acá, básicamente, nos estamos centrando en lo que es tema y subtema. Tan sencillo. Con la práctica ustedes rápidamente lo van a tener que manejar esto. Y la práctica implica leer cualquier texto y aplicar lo que se les está enseñando. Bueno, alumnos, todo lo que he explicado a través de los ejemplos, a través de un texto, a través de la determinación del tema y la determinación de los subtemas, y que los subtemas están relacionados al tema. Quiero que ustedes me realicen estas actividades, ¿no? Que dice actividades para la casa, aplicando la misma estrategia, los mismos pasos que ya les he enseñado. Eso mismo. O sea, no deben olvidarse cuando tienen que leer o determinar el tema, hay que leer todo el texto, pero hay que siempre subrayar las palabras claves. Entonces, todo esto ya es para que ustedes lo desarrollen en su casa. El texto tiene 5 párrafos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, este texto tiene 5 párrafos y por cada párrafo ustedes van a tener que formular un subtema. Vale decir 5 subtemas. Ahí tienen el cuadrito. ¿Ves? Me van a formular, primero van a escribir el tema. ¿Sí? Primero van a escribir el tema. Ya lo tienen el tema ustedes. O sea, van a decir de qué trata todo el texto y acá lo escriben.
Luego, donde dice subtema 1, corresponde al párrafo 1. Donde dice subtema 2, corresponde al párrafo 2. Donde dice subtema 3, corresponde al párrafo 3. Subtema 4 al párrafo 4. Y subtema 5 al párrafo 5. Quiere decir que el texto que ustedes van a leer tiene 5 párrafos, ¿ya? Y van a tener que completar este cuadrito con el tema y los subtemas. Así como yo le he enseñado, aplicando esa estrategia. No es difícil, es fácil, pero tienen que leer y identificar, subrayar, resaltar las palabras claves. Eso es básico, fundamental, para poder, digamos, plantear el tema y plantear los subtemas. Y no se olviden, el tema trata de todo el texto, los subtemas de cada párrafo. Y como ustedes ven, en el ejemplo anterior, donde les he explicado, los subtemas siempre van a dirigirse al tema. Creo que con eso es suficiente, alumnos, para que puedan ustedes ya haber entendido y desarrollar este ejercicio, que me lo van a presentar, ¿sí?, en físico. Le sacan copia o lo imprimen, lo desarrollan, y ustedes, cuando empiecen las clases, me van a tener que presentar este trabajo desarrollado, esta lectura desarrollada. Y de ahí va a venir la nota más importante en el área de comunicación. Si ustedes no lo van a presentar, entonces ustedes van a hacer, digamos, van a asumir su propia responsabilidad. Por lo tanto, muchachos, les digo, ya con esto terminamos, y les deseo suerte, y quédense en casa. No salgan de su casa, porque si salimos de nuestras casas, estamos prácticamente haciendo que el virus, en este caso el coronavirus, se desarrolle más y existan más personas que se infecten, sobre todo las personas vulnerables, donde muchas veces fallecen. Gracias, muchachos. Y ahí nomás terminamos por ahora. Ya para la siguiente clase también les voy a tener que preparar un material de este tipo, pero ustedes tienen que estar pendientes. Pero eso sí, yo quiero ver evidencias, vale decir, el trabajo que ustedes me van a presentar en base a estas actividades para la casa. Por lo tanto, gracias.